horas en adelante. No se puede asignar más a las semis de ingreso. Entonces, por favor, no cometamos o no volvamos a cometer estos errores. Errores frecuentes en semiordinario. En el factor de experiencia, asignar puntaje cuando existen licencias no remuneradas mayores a 30 días. Asignar puntaje por experiencia externa cuando la semiordinaria solamente podemos contemplar la experiencia interna. Factor EDL. Asignar puntaje sin verificar la calificación obtenida. Acuérdense que los provisionales deben aportar el formato de evaluación del desempeño laboral. Y asignar puntuación por EDL en periodo de prueba. Recuerden que esto no es posible. Error en el factor de producción técnico-pedagógica, ponderar más de un producto al año. Ya sabemos que le asignamos solo uno y el que tenga mayor puntaje. Factor de educación, errores frecuentes. Ponderar estudios sin afinidad al área que imparte. Asignar puntaje a estudios inferiores al nivel del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Llega la persona y se posesiona como profesional universitario. Luego nos trae un tecnólogo. ¿Se lo validamos? Correcto, porque eso es devolverse en la cadena de formación. Entonces, estudios inferiores a lo que él se posesiona o al manual de funciones, porque el manual de funciones puede decir que se requiere un profesional. Ustedes no pueden venir luego, después de que ya están semiordinario, a decir que se devuelven la cadena de formación. Ahorita en las preguntas. En las preguntas ahorita, dime. Acuérdate que sí pueden jugar con los posgrados, ¿no? Pero yo estoy hablando de carreras, como tal. Bueno, otorgar puntaje y especializaciones tecnológicas sin que exista una tecnología de base acreditada. Asignar puntaje por semestre sin el soporte, ya lo sabemos. Otorgar puntaje por semestres cursados en carreras del SENA. Yo les hago una pregunta. Somos funcionarios SENA todos. ¿El SENA pide o tiene formación por semestres? Y entonces, ¿por qué algunas regionales han ponderado carreras SENA por semestres? No existe el soporte porque nosotros no formamos por semestres. Cuando sabemos que hay una carrera SENA y nos presentan el título, ahí murió. Solo podemos ponderar el título. Si algún subdirector, hay muchos aquí presentes, creo que sí, o director, piden los centros de formación certificados por semestres, déjenme decirle que está cometiendo una falta, porque no puede, no tiene la competencia para expedir algo que no nos facultan. Entonces, ojo con eso. Ponderar títulos obtenidos en el exterior sin su respectiva convalidación oficial, ya los habíamos mencionado, y asignar puntaje a estudios no contemplados en la norma. En el factor de capacitación, ponderar acciones de formación no afines al perfil o puesto de trabajo, asignar puntaje a capacitaciones muy similares o repetidas sin verificar la duplicidad. Otorgar puntaje, bueno, y aquí les comento algo, pero no sé si en casuística está bueno, por si acaso. Hay unos certificados de unos politécnicos. No se rían, que es verdad, es para que lo tengan en cuenta porque no los puedo volver a Vuelve y juega el Politécnico. Les voy a dar nombres: Politécnico de Colombia y Politécnico Superior de Colombia. Resulta que la gente se mete como a estudiar estos cursos más o menos en noviembre, octubre, noviembre, diciembre, y el sistema de ellos está botando un certificado a 31 de diciembre o antes. ¿Listo? Y en enero vuelve y les expide otro certificado con otra fecha. Nosotros ya pusimos en contexto y al Ministerio de Educación para que corrijan esto en el sistema, porque los instructores también, muy contentos, vienen con los dos certificados. Quieren que les validamos los dos. El de enero no tiene validez porque es del año. ¿Qué pasa con el primero? Que ni siquiera han terminado la formación y ya los están certificando. Y en el segundo, sí, o sea, el primero solo tiene fecha de finalización y no de terminación, y en el segundo fecha de finalización y terminación. Entonces, por favor, verifiquemos siempre estos certificados porque ya nos pasó N cantidad de casos. Reporté más o menos así por encima 16 casos con derecho de petición.
¿Listo? Y se le informó al Ministerio de Educación Nacional pues, para que tome las cartas en el asunto. Se les pasaron a casi todos los comités regionales. Ninguno me advirtió hasta que llegó acá el Comité Nacional y nosotros, pero ¿por qué doble certificación? ¿En qué momento hacen las cosas? No, es error del mismo sistema, pero el instructor tampoco es consciente porque ellos tampoco solamente deberían traer el que tiene las dos fechas, o sea, cuando lo finalizaron. Listo. Otorgar puntaje a formaciones que conducen a título académico, las cuales no se evalúan en este factor. Asignar puntaje a formaciones con una duración inferior a 15 horas. Ponderar como aprobatorias las formaciones asistenciales, certificados que indiquen culminó con éxito. Esto ya les había dicho, que cuando dice culminó con éxito quiere decir que es meramente asistencial. Validar formaciones obtenidas en el exterior sin el correspondiente apostillamiento o legalización y no verificar adecuadamente los soportes o documentación exigida. Otros errores frecuentes en SEMI. Evaluar instructores que radican por fuera del término o que no siguen las indicaciones de la convocatoria. Es decir, que no tienen radicado. Ahorita tocamos el tema. Siempre en la convocatoria se les dice, y si no tienen radicado, lo sentimos mucho, señor instructor, el otro año puede solicitar las dos vigencias. Evaluar instructores sin derecho adquirido, es decir, que no cumplen el año completo de servicio requerido para la evaluación. El caso del instructor que entra el 2 de enero, no tienen derecho adquirido y les estamos recibiendo la evaluación. Lo correcto es que se la devolvamos de una y no generemos expectativa de evaluación. También se cometen errores cuando envían la información incompleta, errónea o inoportuna al Comité Nacional de Evaluación, como casillas sin diligenciar en el cuadro de capacitación, grado del instructor que no coincide con el registrado en la planta de personal, actas de reunión que no reflejan las decisiones adoptadas por el comité regional, inclusión de capacitaciones inferiores a 15 horas o mal ponderadas, especialmente las asistenciales. Otro error es asignar puntaje sin el soporte correspondiente, y el otro error, que aquí los miembros de los comités tenemos una calidad que nos da la norma y tenemos que proteger esa calidad, y es la reserva de la información. No podemos compartir las actas de comité regional o comité nacional sin la autorización expresa de todos los que estén en el acta o sin una orden judicial. Entonces, ha pasado regionales que no sé por qué los instructores resultan con el acta. Y incluso este año nos pusieron una tutela con el acta. ¿Qué tocó hacer? Decirle al juez, por favor, señor juez, dígale a ese instructor de dónde sacó el material probatorio porque es ilegal. ¿Listo? Se sacó un lineamiento que se le compartió a todas las regionales. Espero que los coordinadores de talento humano se las hagan conocer, donde indican todas las normas que protegen la información, el tema de la ley de habeas data, donde dice que nosotros somos los responsables por el uso adecuado de la información. Esto nos conlleva a nosotros a un proceso disciplinario también, porque no podemos, simplemente porque el instructor vino de me copia el acta, tome, o otra persona que no esté autorizada. Si se va a entregar el acta, hacemos firmar a los, por ejemplo en Antioquia, a los 500 instructores, si están de acuerdo, para entregarle el acta a un compañero, más los miembros del comité regional, más los miembros del comité nacional. Si no, pues que un juez no lo ordene, pero nosotros no podemos compartir información. ¿Qué pasó en una regional hace unos 2 o 3 años? Y esta regional le tocó ser inteligente. Ni siquiera se había reunido el comité regional y ya se habían compartido las planillas y estaban rotando los cuadros de capacitación. Y ya había un derecho de petición de que por qué no les habíamos validado. Y ni siquiera se habían sentado a evaluar. ¿Qué pasó? Que esta regional le tocó adoptar y cogieron la costumbre de que todos los miembros del comité firmen acuerdos de confidencialidad. Imagínense lo delicado, que per se ya tenemos unas normas que respaldan la confidencialidad de la información, pero adicional que les toque firmar unas actas de convalidación porque hubo, no sé quién sería el irresponsable que circuló la información por la regional, delicado. Entonces, por favor, eso sí les pido mucho respeto con el uso de la información. Ahí hay datos sensibles, datos de cédulas.
Incluso, si el instructor podemos dejar constancia que el instructor tuvo una licencia no remunerada porque estaba enfermo, lo podemos consignar, esos son datos de historia clínica, ¿no? Hay datos de calificación, datos de sesión de comité, que el compañero de aquí dijo, no, a mí no me parece, y el compañero dijo acá que sí le parece, entonces peligra hasta la vida de los que están deliberando, porque de pronto dicen, no, y usted va a mí, ¿por qué no me valió eso? Acuérdense que la decisión no es personal, es conjunta entre los 5 miembros del comité. Entonces, mucho cuidado con esa información. ¿Cuáles son los errores de los grupos de talento humano? Falta de motivación adecuada en las resoluciones de asignación de escala salarial, especialmente cuando derivan sesiones extraordinarias del comité regional. Compañeros de talento humano, a veces sacamos unas resoluciones que no dicen nada, que no las sabemos motivar, que no las sabemos contar la historia de por qué surgió esa resolución de esa forma, sobre todo cuando nos toca hacer un comité extraordinario, porque puede haber error humano, porque puede haber error de los aplicativos, se nos queda un instructor sin evaluación que tenía el derecho y nos demuestra mediante un radicado que él sí radicó a tiempo. Pues se le hace el proceso evaluatorio por fuera del comité ordinario, pero las áreas de talento humano no saben motivar la resolución. Entonces, por favor, todas las regionales tenemos nuestros apoyos jurídicos. Yo sé que a muchos les toca con las uñas, que no somos abogados todos, entonces tener cuidado con eso, porque pues los actos administrativos también se caen por errores de forma y de fondo, ¿no? Bueno, otro error que algunas regionales cometen es convocar nuevamente al comité regional para evaluar casos que ya fueron analizados y devueltos por el Comité Nacional por observaciones. Sí se pueden reunir, pero únicamente con fines de retroalimentación, no para reevaluar lo ya valorado por el Comité Nacional. ¿Sí? Ustedes se pueden volver a reunir para expedir la resolución y decir, mire, el comité ordenó esto por esto y esto, nos equivocamos en esto y esto, la próxima vez, eso lo pueden hacer. Pero muchas regionales no expiden el acto administrativo que porque los miembros del comité regional no tienen tiempo de sentarse otra vez a evaluar. Es que ustedes no vuelven a evaluar después de que el comité nacional evalúa. ¿Listo? Ya tienen es que expedir el acto administrativo. Si les da el tiempo, pues reúnanse para retroalimentar, si no, reúnanse después de que la resolución sale. Otro error es descartar indebidamente la evaluación de instructores que ya se encuentran en el grado 20, desconociendo que deben ser evaluados de manera ordinaria mientras estén activos. Y era la pregunta que me hacían por acá, ¿por qué debemos evaluar a los grado 20? Si lo solicitan, toca porque la norma no lo permite. Más bien hagamos pedagogía, venga compañero, no, ya usted está en 20, ¿para qué envía eso? Sí, o sea, es un desgaste administrativo, retrasa el proceso a nivel nacional innecesariamente, no nos haga ese mal. Lo invito a que nos tomemos un café más bien en lugar de ponerse a preparar toda esa documentación. Pero sí, si lo hacen, nos toca. Tienen derecho. No, eso es suficiente. Si tiene programación, bueno, otro error no trabaja. es convocar comité o solicitar concepto para resolver los recursos de ley, pese a que estos deben ser atendidos por la autoridad competente, sin intervención del comité regional. Repito, nosotros, ningún comité, ni el regional ni el nacional, tenemos competencia para tomar decisiones en los recursos. Para eso están las instancias legales. El de reposición ante el director regional, que es el que expide el acto administrativo, y el de apelación ante el director regional, que lo resuelve la oficina jurídica. ¿Qué reposición? No. Entonces, se reúne el comité. Muchas solo el veces director. las regionales cogen y reúnen al comité regional y cómo responde este recurso. No. Para eso tienen su equipo jurídico en las regionales para que se sienten con sus abogados y definan si reponen, si no reponen, si reponen parcialmente o lo que necesiten definir o confirman. Causística. Bueno.